Hola soñadores, bienvenidos a Entre Letras y Corazones. Hoy nos sumergiremos en un mundo donde el destino teje historias inesperadas. Conoceremos a Elara Thorne, marcada por una traición devastadora y forzada a regresar al lugar que la hirió bajo el dominio de un alfa al que jura odiar. En Cenizas de Luz de Luna, el corazón de Elara se verá atrapado en una conexión prohibida y electrizante. Puede el odio transformarse en una pasión innegable. Prepárense para una historia de misterio, redención y un amor que desafía todas las reglas. Comenzamos. Mi mundo, que un día fue construido sobre la frágil esperanza de la aceptación, se derrumbó en una noche de luna llena y corazones rotos. El aire de aquella noche, en mi 18º cumpleaños, todavía me persigue. Debía ser mi celebración, el momento en que, incluso sin un lobo interior, sería finalmente cimentada en la manada por el lazo de compañero. Al menos eso era lo que yo creía. Durante toda mi vida fui la anomalía de la manada Blackmoon. Elara Thorne, la sin lobo. Una cáscara vacía en un mundo de almas dobles. Mientras otros sentían a la bestia gruñir bajo su piel, la promesa de poder y libertad, yo solo sentía un silencio hueco, un eco de algo que debería estar allí, pero no estaba. El desprecio era una segunda piel que llevaba, cosida con las miradas de lástima y los susurros crueles de mis pares. Pero yo tenía a Marcus Vance, el futuro alfa, mi compañero destinado. Él era mi escudo, mi promesa de un futuro. Sus ojos azules como el hielo me aseguraban que mi defecto no importaba, que el lazo que la diosa de la luna nos había concedido era más fuerte que cualquier prejuicio. Me aferré a esa promesa con la fuerza de una moribunda. Aquella noche, bajo la luz plateada que bañaba el claro ceremonial, se plantó ante toda la manada. Mi corazón martilleaba una canción de triunfo, pero las palabras que salieron de sus labios no fueron de amor eterno. Fueron una sentencia de muerte. Yo, Marcus Vance, futuro alfa de la manada Blackmoon, rechazo a Elara Thorne como mi compañera y luna. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier aullido. El vínculo, aquella tenue línea dorada que conectaba nuestras almas, chasqueó y se rompió. El dolor fue físico, un cuchillo de hielo clavándose en mi pecho, robándome el aire. Y luego, para completar la humillación, se giró hacia mi mayor verdugo, Sabrina Croft, cuyos labios se curvaron en una sonrisa victoriosa. Él tomó su mano y la levantó. Y acepto a Sabrina Croft como mi compañera y luna. Huí, corrí sin rumbo, con las lágrimas cegando mi visión y los aplausos de la manada resonando como martillazos en mi alma. Dejé atrás todo lo que conocía, llevando solo la vergüenza y el dolor de un corazón destrozado. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que me escondí en el mundo humano, trabajando en un café anónimo en una ciudad lluviosa, fingiendo ser alguien que no era, fingiendo ser normal. El dolor del rechazo se había transformado en una cicatriz latente, un recordatorio constante de mi insuficiencia. Entonces llegó la llamada. Mi madre, Lyra, la única persona que siempre me había mirado con amor incondicional, estaba muerta. Un accidente misterioso, dijeron. Pero yo sabía, en el mundo en que nací nada es un simple accidente. Y el dolor de la pérdida fue rápidamente eclipsado por una furia fría cuando llegó la carta, sellada con el emblema del alfa de Blackmoon, un emblema que no reconocí. El sobre era pesado, el papel grueso bajo mis dedos temblorosos. La caligrafía era fuerte, angular, impaciente. Elara Thorne, por decreto del alfa, debes regresar a la manada Blackmoon de inmediato. Asuntos urgentes relativos al fallecimiento de tu madre y a tu posición en la manada exigen tu presencia.
La desobediencia no será tolerada. Kaylin Blackwood, alfa de la manada Black Moon. Kaylin Blackwood. El nombre sonó como un trueno lejano, una promesa de tormenta. Yo sabía quién era. Un alfa de una manada vecina, conocido por su brutalidad y poder implacable. Los rumores decían que había tomado el control de Black Moon en una toma hostil pocas semanas después de mi partida, desafiando y derrotando al padre de Marcus. No conocía los detalles, pero sabía una cosa. Mi madre murió bajo su dominio. Él era el alfa. La responsabilidad era suya. Y yo lo culpaba. Me juré a mí misma, mientras hacía las maletas con un nudo de hielo en el estómago, que nunca lo perdonaría. Volvería, pero solo para descubrir la verdad sobre la muerte de mi madre. Y luego desaparecería para siempre. El viaje de regreso fue una tortura lenta. Cada kilómetro me acercaba más a la fuente de todo mi dolor. El olor del bosque, antes un consuelo, ahora parecía sofocante. Pino, tierra húmeda y la sutil electricidad de la magia lupina en el aire. Era el olor de casa, un lugar que nunca me quiso de verdad. Al cruzar la frontera invisible del territorio de la manada, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era diferente. La energía era más densa, más salvaje, más peligrosa. Fui escoltada hasta la casa del alfa. No la antigua casa de Marcus, sino una construcción más imponente, clavada en el corazón del bosque, hecha de piedra oscura y madera maciza. Parecía menos una casa y más una fortaleza. Las puertas dobles se abrieron antes de que pudiera tocarlas, y allí estaba él. Kaylin Blackwood no se parecía en nada a los líderes que yo conocía. No era el tipo de alfa que sonreía y estrechaba manos. Estaba de espaldas a mí, observando las llamas que danzaban en la chimenea de piedra. Alto, con hombros anchos que llenaban un suéter de lana oscura, emanaba un aura de poder bruto y contenido que hacía vibrar el aire. El olor en el ambiente era suyo, una mezcla embriagadora y desconcertante de ozono antes de una tormenta, humo de leña y algo profundamente masculino y salvaje que no podía identificar. «Tardaste», dijo, sin darse la vuelta. Su voz era un barítono grave, un suave gruñido que pareció reverberar en mis huesos. «No quería venir», respondí, mi propia voz más firme de lo que esperaba. Finalmente se dio la vuelta, y el aire fue arrancado de mis pulmones. Si Marcus era como el hielo del invierno, Kaylin era la tormenta misma. Cabello negro como la noche caía desordenadamente sobre su frente, y sus ojos eran de un gris tempestuoso, rodeados de pestañas oscuras, brillando con una inteligencia feroz y una melancolía antigua. Una cicatriz fina, casi imperceptible, cortaba su ceja izquierda, dándole un aire permanentemente peligroso. No era clásicamente guapo, era impresionante, esculpido por la naturaleza salvaje, y la fuerza que emanaba de él era casi una fuerza física. Sus ojos grises me recorrieron, lentos y evaluadores, y sentí un calor desconocido florecer en mi pecho, una reacción que me asqueó. Yo lo odiaba. Él era el hombre que gobernaba la manada que me destruyó, el alfa bajo cuyo mando murió mi madre. «El odio te sienta bien, Elara», dijo, con un rastro de algo que podría ser diversión en su voz grave. «Le da color a tus mejillas. ¿Qué quieres de mí?». Escupí, cruzando los brazos para contener un temblor involuntario. «Quiero que cumplas con tu deber para con esta manada». Me reí, un sonido amargo y sin alegría. «¿Deber?». Esta manada me escupió. «No le debo nada a nadie aquí. Tu madre era un miembro valioso», continuó, ignorando mi arrebato. «Su muerte fue lamentable y dejó asuntos pendientes». «Tú la mataste», acusé, el dolor y la rabia finalmente rompiendo mi fachada. «Era tu responsabilidad protegerla». Por un instante, algo brilló en sus ojos,
una chispa de furia tan intensa que me hizo dar un paso atrás. La temperatura en la habitación pareció caer 10 grados. El poder que emanaba de él en oleadas era sofocante. Dio un paso hacia mí y tuve que luchar contra el instinto de huir. Nunca, gruñó cada sílaba cortante. Me acuses de algo que no entiendes. Yo honraba a tu madre. La declaración me tomó por sorpresa. ¿Honraba? Mi madre era una herbolaria tranquila, una viuda que se mantenía al margen. ¿Cómo un alfa como Kaylen podría siquiera conocerla lo suficiente como para honrarla? Quiero la verdad, insistí, mi voz un poco menos estable. La tendrás. Pero, por ahora, te quedarás aquí, en la casa del alfa. Mi mandíbula cayó. ¿Qué? No, tengo una habitación en la antigua casa de mi familia. Ese lugar no es seguro, dijo, su expresión cerrándose de nuevo, convirtiéndose en una máscara impenetrable de autoridad. Te quedarás aquí bajo mi protección. No quiero tu protección. No me importa lo que quieras, replicó, su voz bajando a un nivel peligrosamente tranquilo. Eres un problema que no pedí, Elara Thorne, pero eres un problema que ahora me pertenece. Te quedarás aquí hasta que descubra qué le pasó a Lyra y por qué alguien la quería muerta. La mención de que mi madre podría haber sido asesinada me golpeó como un puñetazo. Me había aferrado a la idea de un accidente, de una negligencia de su parte. Pero asesinato, antes de que pudiera procesarlo, se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Su olor me envolvió, denso y abrumador, tormenta y humo. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente, un latido febril contra mis costillas, y entonces lo sentí. Una atracción. No era como la conexión suave y predestinada que sentí por Marcus. Esto era diferente. Era una fuerza magnética, primitiva y cruda. Una corriente eléctrica que recorría mi piel, haciendo que cada nervio de mi cuerpo zumbara en alerta. Era como si una parte dormida de mi alma, una parte que ni siquiera sabía que existía, se estuviera inclinando en su dirección, reconociendo algo en su poder, en su oscuridad. Retrocedí como si me hubiera quemado, mi rostro una mezcla de horror y confusión. ¿Qué era eso? Yo lo odiaba, lo despreciaba. Entonces, ¿por qué mi cuerpo me estaba traicionando de una manera tan espectacular? Sus ojos se entrecerraron y vi un destello de reconocimiento, de idéntica sorpresa, en su mirada tempestuosa. Él también lo sintió. Su mandíbula se tensó. «Ve a tu habitación», ordenó, su voz tensa. «El pasillo de la derecha, última puerta. No salgas de la casa». Se dio la vuelta bruscamente, descartándome, y volvió a mirar el fuego, sus manos cerradas en puños a los costados. Huí de la habitación, con el corazón latiendo en mi garganta. La habitación era lujosa, mucho más que cualquier cosa que hubiera tenido, con una cama enorme, sábanas de seda y un balcón con vistas al oscuro bosque. Pero apenas me di cuenta. Arrojé mi bolso al suelo y me apoyé en la puerta, temblando. No podía ser. Era imposible. La diosa de la luna solo concede un compañero a cada uno. Yo tuve el mío y él me rompió. No podía haber otro. Especialmente no él. No el hombre que más odiaba en el mundo. Los días que siguieron fueron una forma exquisita de tortura. Vivir bajo el mismo techo que Kaylen Blackwood era como vivir con una tormenta embotellada. Su presencia llenaba cada rincón de la casa. Lo oía moverse tarde en la noche, sus pasos pesados en el piso de abajo. Olía su aroma en los pasillos, un recordatorio constante y enloquecedor de esa atracción prohibida. Nos evitábamos con una precisión estudiada. Nuestras interacciones eran breves, cortantes y cargadas de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Lo veía durante las comidas que tomábamos en un silencio pesado en la enorme mesa del comedor. Sus ojos grises me seguían, intensos e inquisitivos,
y sentía mi rostro sonrojarse bajo su escrutinio, odiándome a mí misma por ello. Para mantenerme ocupada, comencé a organizar las cosas de mi madre que Kellen había mandado traer a una de las habitaciones de invitados. Cajas y más cajas de diarios, libros de hierbas y notas de investigación. Mientras hojeaba sus pertenencias, el dolor de su ausencia era una herida abierta, pero en medio del dolor encontré un propósito. Iba a descubrir la verdad. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la biblioteca en busca de algo para leer. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj de péndulo. La biblioteca era el santuario de Kellen, lo sabía, pero la puerta estaba entreabierta y una luz suave se derramaba por el pasillo. Entré sigilosamente. Las paredes estaban forradas de libros del suelo al techo. El olor a cuero y papel antiguo se mezclaba con el suyo. Estaba sentado en un sillón de cuero cerca de la chimenea, un vaso de líquido ámbar en la mano, mirando las llamas. No parecía un alfa brutal en ese momento. Parecía cansado, solitario. El suelo crujió bajo mi pie y su cabeza se levantó abruptamente. Sus ojos encontraron los míos en la penumbra. Por un momento, la hostilidad se fue, reemplazada por algo más profundo, más vulnerable. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz más suave de lo normal. No, admití, permaneciendo cerca de la puerta. Hizo un gesto hacia el sillón frente a él. Siéntate. Dudando lo hice. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era el silencio tenso de las comidas. Era algo diferente, contemplativo. Lamento lo de tu madre, dijo de repente, tomándome desprevenida. Lyra era una mujer notable, más de lo que la mayoría aquí sabía. ¿Qué quieres decir?, pregunté, la curiosidad superando mi cautela. Suspiró girando el líquido en su vaso. Estaba investigando sobre los linajes antiguos, sobre anomalías en la sangre de los licántropos, habilidades que se perdieron en el tiempo. Hizo una pausa, sus ojos grises fijos en los míos. Te estaba investigando a ti, Elara. Mi corazón se detuvo. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por mi condición? Ella no creía que fueras sin lobo. Creía que estabas dormida, o quizás algo completamente diferente. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Marcus Vance estaba parado allí, su rostro una máscara de furia arrogante. Sabrina estaba justo detrás de él, aferrada a su brazo con los ojos chispeando de malicia. ¿Qué hace ella aquí?, gruñó Marcus, su mirada pasando de Kellen a mí con desprecio. Yo la expulsé. Kellen se levantó lentamente y el cambio en la atmósfera fue instantáneo. La calma se fue, reemplazada por el aura de poder abrumador del alfa. Parecía haber crecido, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza. Está aquí bajo mis órdenes y mi protección, dijo Kellen, su voz peligrosamente baja. Ya no tienes autoridad aquí, Vance. Recuerda tu lugar. Es una débil, una vergüenza para la manada, escupió Sabrina. La rabia me cegó. Me puse de pie. Cállate la boca, Sabrina. Marcus dio un paso adelante. No le hables así a tu luna. Ella no es mi luna, repliqué, el veneno de 6 meses de dolor en mi voz. En ese preciso momento, mientras la rabia y la adrenalina corrían por mí, algo extraño sucedió. Un calor se extendió desde mi pecho hacia mis extremidades. Una energía que nunca antes había sentido. Los ojos de Kellen se abrieron de par en par. No estaba mirando a Marcus, sino a mí. «Elara», susurró, un tono de asombro en su voz. Marcus, sin embargo, no se dio cuenta. Dio otro paso amenazador en mi dirección. «Aprenderás a respetar». Nunca terminó la frase. Kellen se movió con una velocidad sobrenatural, un borrón de movimiento oscuro. Se interpuso entre Marcus y yo,
su mano agarrando la parte delantera de la camisa de Marcus, levantándolo del suelo con una facilidad aterradora. «Tócala», gruñó Kaylen, y el sonido no fue del todo humano. Fue el gruñido de un lobo alfa, lleno de una promesa de violencia mortal. «Y te arrancaré la garganta con mis dientes». El olor a miedo emanaba de Marcus. Sabrina soltó un grito ahogado. Kaylen lo arrojó a un lado como a un muñeco de trapo. Fuera de mi casa, ahora. Huyeron, tropezando el uno con el otro. Kaylen se volvió hacia mí. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y sus ojos de tormenta brillaban con una furia protectora que me dejó sin aliento. La energía dentro de mí, esa oleada de calor, respondió a su proximidad cantando en mi sangre. ¿Qué fue eso? Tartamudeé, refiriéndome a la extraña sensación en mi cuerpo. Dio un paso hacia mí, su rostro una mezcla de incredulidad y algo más, algo que parecía admiración. Extendió la mano, pero dudó antes de tocar mi rostro. «No lo sé», dijo su voz ronca, «pero no fue nada». La distancia entre nosotros desapareció. No sé quién se movió primero. Quizás ambos. Una fuerza irresistible nos atrajo. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo el fuerte latido de su corazón bajo mi palma. Su mano fue a sostener mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello. «Esto es una locura», susurré, más para mí misma que para él. Lo odiaba hace solo unos días. «Sí», asintió él, su frente contra la mía, sus ojos grises escudriñando los míos. «Lo es». La atracción era insoportable, un hambre que exigía ser saciada. Toda mi rabia, todo mi dolor, todo mi odio por él parecieron evaporarse en la intensidad de su mirada. En ese momento, no era el alfa al que culpaba por la muerte de mi madre. Era solo Kaylen. Y yo era solo Elara, y algo innegable, algo tejido por el propio destino se estaba desarrollando entre nosotros. «No lo entiendo», susurré, mi voz quebrándose. «Tuve un compañero. Lo perdí. Quizás nunca fue tuyo para empezar», dijo Kaylen, su voz un murmullo bajo e hipnótico. «Quizás el lazo era débil porque no era el verdadero. Quizás la diosa solo estaba esperando». «¿Esperando qué?», pregunté, perdida en el gris de sus ojos. «A mí». Y entonces bajó la cabeza y sus labios encontraron los míos. No fue un beso gentil, fue un beso de colisión de mundos. Fue la tormenta finalmente desatándose. Fue fuego y hielo, rabia y deseo, dolor y sanación, todo en uno. Su sabor era a whisky y poder, y me entregué a él por completo. La energía dentro de mí explotó, una supernova de sensación. En sus brazos, bajo la presión de sus labios, ya no me sentía rota o incompleta. Por primera vez en mi vida me sentí completa. Nos separamos, jadeantes, el aire crepitando entre nosotros. El shock de la revelación era claro en ambos rostros. Ya no había forma de negarlo. Esa atracción sobrenatural, esa conexión inexplicable, era el vínculo de compañero. Un segundo, más fuerte, más profundo y más abrumador que cualquier cosa que hubiera imaginado. Con el hombre al que juré odiar para siempre. Mi enemigo, mi protector, mi alfa. Y en lo profundo de mi ser, donde el silencio siempre había reinado, sentí que algo se movía. Un eco débil, un murmullo dormido, un poder que, finalmente, comenzaba a despertar. La investigación de mi madre, la extraña energía, el lazo con Kaylen, todo estaba conectado, y supe, con una certeza aterradora y emocionante, que mi historia apenas comenzaba. Yo no era la chica sin lobo, era algo más. Y quizás, solo quizás, el hombre que pensé que sería mi ruina sería en realidad mi salvación.